Hola, saludos a todos. Bienvenidos al podcast Familia, Family. Hoy queremos decirles que vamos a presentarles una buena conversación. Estoy feliz porque estoy con mi esposa Leti el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Hola, estoy muy feliz también de estar juntamente con mi esposo, pudiendo compartir con todos ustedes este momento, este, este programa, este podcast, que sabemos de antemano que va a llegar a muchas personas y más que nada que va a ayudarles a poder conocer sobre su propia familia, ¿no? Puntos específicos que nos ayudan para ser mejores como familia y en los roles que tenemos dentro de la familia. Y quiero hacerlo de manera así liviana, de tal manera que podamos compartir un tema demasiado importante hoy en día en la sociedad, la familia, ¿no? Y las personas que nos vayan a escuchar también les queremos pedir que le compartan a alguien. Y yo sé que de los temas que vamos a hablar va a ser algo bien interesante porque la familia hoy en día creo que se está descuidando el término. Pero vamos a conocer muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué has visto tú de la familia en este tiempo de hoy mismo que estamos viviendo? Bueno, primero yo creo que la familia es lo primero que Dios formó, una de las cosas primeras que Dios formó en un orden divino. Y lo que he visto es que ahora se han perdido muchos valores dentro de ¿Mm? la familia, que ya todo se ha vuelto como que muy liviano, como que se le ha demeritado la importancia de lo que Dios o el propósito que Dios tiene cuando formó a la familia. Creo yo que de manera particular la familia en este tiempo, la gente cree que ya no es necesario formar una familia y han tenido muchos factores que han atacado al concepto de Dios. Y yo quiero también comentarles que la familia no es una intervención humana. La familia no nació de una asociación, de una agrupación. O sea, la familia es el diseño divino. Cuando Dios hace algo especial, piensa en formar una familia. Claro, hoy vamos a tocar ciertos temas. No todas las personas están diseñadas para formar una familia. Y por ahí vamos a entrar, ¿no? Pero creo yo que si pudiéramos hablar un poquito de la familia como el diseño de Dios, ¿por qué sientes que Dios formó a la familia o vio la necesidad de crear un grupo llamado familia? Yo creo que como seres humanos Dios nos creó, Dios nos formó con un propósito divino y a cada uno nos dio un rol específico. Primeramente, como dice la Biblia, es como para adorarlo a Él y para que todos, en base al rol que tenemos, cumplamos un propósito divino en, en la tierra, como Dios nos diseñó. El problema es que muchos no conocen su rol o no conocen qué lugar o qué asignación Dios le dio a cada persona. Y muchos dentro de la familia quieren ocupar lugares que no les corresponde. Ok, por ejemplo, yo puedo comentarles lo que tú dices también. ¿De dónde nace el concepto familia? Del corazón de Dios. Cuando hablamos del corazón, hablamos de la parte más íntima de un ser. Y si Dios diseña a la familia, quiere decir que la familia salió de la parte más íntima de Dios, que es su corazón. Y cuando sale del corazón de Dios, tiene que ser algo muy, muy bueno. Y yo en lo personal he podido saber, entender que el diseño de un padre para sus hijos siempre será el mejor. Imagínate, si viene del corazón de Dios la familia, ¿qué podemos esperar de eso? Y cuando se forma la familia, se forma un hogar, algo que se alimenta entre el papá, la mamá, los hijos. Creo en lo particular que hay un propósito. Así es, yo veo un hogar como el hábitat la atmósfera que Dios estableció para que se formara la familia, ¿no? Dice el libro de Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, nosotros vemos que Dios, siempre que establece una familia, vemos que algo se deja para que algo nuevo empiece. Cuando uno establece o inicia una familia, debe tener en claro eso, que tienes que soltar algo para volver a comenzar de cero, algo nuevo que Dios está estableciendo cuando está uniendo a un hombre a una mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, es lo primero, el primer propósito que Dios tiene es esa unidad, la unión que tiene entre el hombre y la mujer para formar ese hogar
que van a llegar juntos a caminar en un propósito. Creo que cuando hablamos dejar es quitarnos el orgullo, sacrificar ciertas áreas. Y por desgracia, como seres humanos, a veces no estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? Queremos, como dice por ahí un dicho, una viejita, no sé si vive todavía, tenía como 180 años, ahorita no sé si vive, pero decía, todo lo quieren como el asadón, o sea, todo para mí, todo para mí. Y cuando tú formas una familia, tienes que aprender a compartir. Y si sale del corazón de Dios, es que Dios compartió su idea, su deseo. Pero muchas veces las personas dicen, yo tengo mi propia vida y yo no permito que nada ni nadie, o sea, ni tu propio esposo. Entonces no se cumple la palabra que dejará el hombre a su padre, a su madre, a su abuelita, a su gato, a su chivo y se unirá a su esposo. O sea, yo creo que tiene que haber que eso muera, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo veo, ¿no? Cuando Dios dice que dejemos para empezar algo nuevo, lo primero siento que uno debe dejar es la carne, porque uno, como tú decías, ¿no? Uno quiere todo para uno, La carne de puerco. no la carne humana. Yo siempre cuando alguien se acerca y me dice, nos vamos a casar, yo le digo, ¿estás listo o estás lista para morir? Porque cuando tú te decides a casarte, a formar un hogar, a empezar algo con la persona que Dios diseñó para ti, estás dispuesto a morir. Porque a veces hay personas que piensan que van al matrimonio como que se va a cumplir todo lo que yo quiero y todo es color de rosa. Y ahí vienen los problemas. Cuando tú te casas y te das cuenta que no todo es color de rosa, que te casas con una persona que igual tiene deseos, que quiere comer de una manera, que quiere hacer cosas o que quiere lograr cosas. Y a veces tú tienes que empatarlas a esa persona. Entonces, o tienes que morir a muchas cosas, ¿no? Quizá yo quisiera irme a vivir a Rusia. No, ahorita no. A Rusia, Pero o la guerra. no, o sea, pero a veces uno piensa en sus propios deseos, pero cuando tú tienes un matrimonio, tú ya no ves tus propios deseos, sino que ves en conjunto dirigido a un propósito divino que por algo Dios los unió, ¿no? Para llegar a un lugar específico y con un propósito divino. Yo creo que lo que dijiste es algo muy importante. Dice, lo que Dios diseñó para ti. Quiere decir que mucha gente se está equivoque y equivoque, porque una familia no se va a formar con dos equivocaciones. Creo que cuando Dios dirige la vida de las personas y es la persona adecuada y las condiciones, la forma, yo creo que todo eso incluye para poder formar una buena familia. Hoy en día los muchachos escogen y si no funciona lo tiran y vuelven a agarrar a otra persona, llámese el hombre o la mujer, y todo eso hace que haya un deterioro en el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque para que algo funcione tiene que emboinar específicamente, tiene que cuadrar, ¿sí? Entonces, vemos hoy en día que las personas nada más se están casando porque se sienten solos, porque sienten que ya se les pasó el tren y que el tren ya va por Guatemala. Entonces, o sea, nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Y hemos podido ver ese tipo de circunstancias. Creo que ahí están totalmente equivocados. Claro, hay matrimonios que se forman, que vemos que se forman en estos tiempos, que son porque se me fue el tren y agarré el último peludo o la última peluda que encontré sin saber si esa persona realmente es tu complemento. Claro. Y cuando se casan se dan cuenta, ¿qué hago aquí? O sea, piensan que nada más es casarse y ya. O sea, tú tienes que saber cuando te casas que realmente sea un complemento tuyo la persona con la cual te vas a unir de por vida. Y también hay muchas personas que dicen, bueno, si no me va bien, me divorcio, me separo, ¿no? Y creo que el diseño divino de Dios, lo que estamos hablando, no es crear un matrimonio o una familia para que haya una división, sino que Dios siempre lo hace en unión para que sean uno mismo, dice la palabra de Dios. Ahora, yo no quiero que la gente diga, ay, ya la regué. No, o sea, por eso existe la restauración. Cuando comienzan cierto tipo de relaciones de familia y no se formaron bien, nosotros jugamos un papel muy importante. Les vamos a restaurar, ¿no? A la persona que estaba bien desubicada, Mm. a la persona que estaba bien perdida, vamos a venir con principios, con valores divinos y nosotros les vamos a enseñar y decir, ¿sabes qué? Puedes corregir esto, puedes enmendar esto, porque por desgracia no se estudia ni para ser papá, mamá, esposo, esposa, no se estudia para nada de eso. Y ese es el gran problema que yo veo hoy en las diferentes roles, en la sociedad, en las iglesias cristianas, en donde sea, hay ese problema.
Claro, y es importante escuchar un consejo de gente que, si tú quieres llegar a un lugar, tienes que consultar a gente que ya caminó por ese camino para llegar a cierto lugar. Entonces, a veces decimos, no, pues a mí nadie me puede decir nada, pero hay gente que ya sabe lo que ha pasado, el proceso que ha pasado y que te puede orientar, ¿no? Y yo creo que nosotros jugamos un papel importante para poder ayudar a muchas personas a conocer el plan divino de Dios en sus matrimonios y para que puedan llevar una familia mejor, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que Claro. estamos viviendo. Y también quiero decirles, ¿no? O sea, la gente que está escuchando esto, normalmente cuando existe una familia, un matrimonio, comienzan a haber problemas, desacuerdos y se empiezan a dar las famosas heridas, ¿sí? Y dentro del matrimonio y la familia, yo creo que no hay matrimonio que no se haya herido, algunos más, algunos menos. Y de pronto, ¿qué hace la familia cuando hay este tipo de problemas? La familia tiene que aprender a curar heridas. ¿Cómo se curan las heridas? Porque las hay, muchas. Hay matrimonios que se separan un mes, se separan 2 meses y de pronto de ser tan amigos se vuelven enemigos. ¿Cómo curar heridas? Nosotros podríamos hoy decirles, ¿no? ¿Cómo poder sanar eso en una familia? Yo puedo ver que la primera llave que nosotros tenemos para sanar una herida se llama perdón. Y no nada más en los matrimonios, vemos también que hay muchos hijos heridos o muchos padres Ujú. heridos dentro de un matrimonio. Y lo principal que uno debe de tener en la mano es esa llave que se llama perdón, porque cuando un ser humano, desde que viene del vientre de su madre, puede haber recibido una herida, ¿no? Herida de rechazo, Rechazo. una herida de, no sé, o sea, tantas cosas que vemos hoy en día en el mundo. Entonces, uno tiene que aprender a renunciar a toda falta de perdón, a todo rencor, a toda herida, para poder llevar una vida plena. Vemos hijos que, que se ofenden. A veces como padres, tú puedes tener errores. Entonces, herimos a los hijos, o muchos padres hieren a sus hijos, y esas heridas son tan fuertes, tan profundas, que viven así y les causan una falta de identidad o una inseguridad cuando estas personas llegan a ser adultas. Y es importante siempre caminar en el mundo con una llave que se llama perdón. Yo creo que definitivamente es tan importante tratar este tema. Dentro de la familia, el rechazo. En ocasiones hemos visto, escuchado a padres que cuando se enteran que la esposa está embarazada, dice, oh, ¿en qué momento? Esto no es lo que yo esperaba, y ahora qué vamos a hacer con ese chamaco, con esa chamaca, y desde ahí comienza ya el rechazo. Yo no sé qué siente la mamá, pero imagínate, ¿no? Que tú le das la noticia a tu esposo y tu esposo te dice, uy, ¿en qué momento te embarazaste? Por Claro. ahí viene ya la idea de aborto, y viene ya los destructores que van a herir profundamente a la familia. Y si eso no se sana, los muchachos pueden crecer 20, 30 años con esa misma herida, porque la familia no aprendió o no ha aprendido a sanarse. Heridas de rechazo, heridas de comparaciones, que mi familia es mejor que la tuya no sirve para nada, tu familia es una desgracia. Imagínate las heridas que se van haciendo cuando esto pasa. Sí, no, y hay heridas, por ejemplo, de comparaciones. Vemos padres que comparan a sus hijos con los primos. Ujú. ¿Por qué no eres como tu primo? Que él es mejor, que él estudia, que él saca buenas calificaciones. Desde niños vemos esas cosas, ¿no? O ¿por qué no eres como el matrimonio de tu hermano o como el matrimonio de tu primo? Entonces, hay tantas cosas que el ser humano empieza dentro en su corazón a crear un rechazo que va creciendo con eso y se va haciendo una raíz de amargura en su corazón o en el mismo matrimonio, ¿no? La esposa o el esposo muchas veces son rechazados que porque engordó, Ujú. de repente No como digan que, amén. de repente como que vienen los kilos de más, o no sé, por X o por Y, ¿no? Entonces, viene un daño, una raíz que se va formando en el corazón, que te va haciendo una amargura y es difícil después, si tú no tienes esa llave de perdón y si tú no tienes una revelación de que Dios es aquel que fue rechazado para que tú fueras aceptado, entonces tú no puedes arrancar esa raíz que está creciendo dentro de ti si no tienes esa revelación de que alguien ya fue rechazado por ti y que tú puedes perdonar a esa persona que te rechazó. Yo creo que los matrimonios ahí deben estar atentos porque al final vamos a hacer una activación.
para que este podcast te pueda servir, porque si tú necesitas perdonar, restaurar, si eres hijo, si eres un papá, mamá, lo que sea, quiero que estén atentos porque el fin de poder hacer esto es poder contribuirles a ustedes en algo especial. Heridas que no sanan, heridas que no se quieren sanar, que no se quieren decir, que se ocultan. Le preguntan a los hijos, ¿cómo estás? Estoy bien, pero no dicen estoy bien herido. ¿Sí? Es cierto las famosas comparaciones. La familia tiene más dinero, nosotros no tenemos, estoy aquí. ¿Cómo daña todo eso? Si la gente aprendiera a entender que hay un camino de ser especial, de que las cosas todas se van a acabar en algún momento y que lo que no se ve es lo que va a perdurar en nuestras relaciones. Porque la verdad, como lo que tú decías, ¿no? Uno se adelgaza, uno se engorda, uno se vuelve viejo, uno se vuelve arrugado y como el elefante, dice que a todo ser humano le llega Como las rodillas del elefante. las rodillas de elefante, dice, o las orejas de elefante. O sea, es parte de, o sea, nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Pedro Infante ya murió, el inmortal, ¿no? Entonces, somos mortales, pero lo que es el valor, dígame, ¿cómo se puede romper, borrar un valor? No, no, no hay, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos trabajar en los valores de la familia. Claro, eso es muy importante, tener esos valores, esos principios y ese fundamento de lo que Dios formó cuando, o Dios hizo cuando creó una familia, porque eso nos hace caminar como, ¿cómo te puedo decir? Como una guía, como decir, bueno, esto Dios hizo y aunque yo vea algo contrario, Dios dijo que así era y tengo que caminar así como Dios lo dijo Confiar. que era, confiar en Él, ¿no? Entonces es importante pues ser libre de todo eso, ¿no? Abandono, también vemos en la familia abandono, padres que abandonan a los hijos, abandonan a la esposa. Y bueno, primero, antes de hablar de los hijos, cuando una mujer es abandonada, igual se crea esa raíz de amargura, ¿no? Piensa que ya no es aceptada por nadie más porque el esposo la dejó, se siente mal, se siente que no vale, pierde, para ella perdió su valor. Ahora imagínate esos hijos que ven que papá se fue de casa y que los dejó. O viceversa, Bueno, también que mamá se que fue de mamá se fue casa de casa y los y dejó. los dejó. Ahora hemos visto mucho eso. Ujú. Entonces esos niños, hoy en día vemos mucha inseguridad, pero también inseguridad disfrazada. Que esos niños dicen, bueno, vienen creciendo con una inseguridad por todo el rechazo, por el abandono que sufrieron, pero lo disfrazan con un espíritu o con una máscara, se puede decir, de orgullo, ¿no? Como decir, bueno, yo no necesito, a mí nadie me rechazó, a mí nadie me abandonó, yo estoy bien. Pero en el fondo tú te das cuenta que esa persona camina con esa raíz de amargura, de abandono, y que va haciendo que todo lo que está a su alrededor también se vea eso como ¿cómo te puedo decir? Como algo, como un espíritu, como algo que la atmósfera en la que se mueven está llena de eso, de palabras de Maldición, rechazo, de abandono, maldición. de amargura, de tristeza, de dolor. Y creo que es importante que cuando nosotros tenemos un matrimonio, cuidemos todas esas áreas, tanto para el esposo, para la esposa, como también para los hijos. Creo que aquí podrían entrar los famosos ciclos familiares, que es un ciclo, lo que se va repitiendo desde el tatarabuelo, abuelo y va alcanzando a todos, ¿no? Esos ciclos creo que cómo han dañado a las familias. La mentalidad del papá, si es obsoleta, o sea, y nosotros tenemos papá y mamá, ¿no? O sea, con todo respeto, pero tenemos que enseñarlo para poder corregirlo. Los ciclos repetitivos del papá o de la mamá y lo tiene el hijo, es el mismo patrón. Mi papá era, vamos a ponerlo así, ¿no? Era golpeador. Pegaba a mi mamá, el hijo de seguro tiene esa tendencia. Son los famosos ciclos. Mi mamá abandonaba a mi papá y los ciclos también se repiten en los hijos. Y de ahí podríamos ir a los ciclos de las enfermedades, que son herencias, que la gente sabe que lo que se va heredando en el famoso ADN, los famosos ciclos de enfermedad. Si la familia no aprende a romper eso, y creo que en otro podcast que hagamos vamos a hablar más de los ciclos del ADN y de la guerra espiritual que tiene una familia. Y eso mucha gente lo ignora, pero eso va a ser en otro podcast, estén atentos, ¿no? Lo vamos a hacer, les prometemos, porque esos ciclos se tienen que romper en nuestra vida, en nuestros hijos y en todas las generaciones. No
todas las personas van a pensar como pensamos nosotros. Y en muchas ocasiones está el ciclo que, escuchen esto que les voy a decir, ¿no? Tú tienes que hacer como tu abuelo hacía, o tú tienes que hacer como la generación de nosotros hacía. Hay personas que están diseñadas para cierto tipo de vida. Entonces, nosotros tenemos que respetar los ciclos y romperlos, los que no sirvan. Pienso que cuando un ser humano vive en un ciclo, ve normal lo que vive. Por ejemplo, si unos papás se divorcian y el hijo pasa por un divorcio, ese hijo ve normal porque ya lo vivió, o sea, Exacto, no ve como algo normal, o sea, si ya lo viví en casa, lo puedo vivir. Entonces, exacto. alguien que quiere romper ciclos, creo que lo primero es cambiar tu mentalidad, ver que no es normal lo que estás viviendo, que porque tu mamá o tu papá lo vivió, no significa que también tú como hijo lo tengas que vivir. Y también tienes que inconformarte con eso. Decir, bueno, no tengo por qué estar pasando lo que estoy pasando, puedo tener un matrimonio diferente, o si tú fuiste un niño maltratado, tú puedes decir, yo puedo ser un papá diferente como mi papá no fue, yo puedo ser un papá diferente con mis hijos, puedo ser un papá amoroso, quizá usted no recibió amor de alguien, ¿no? No recibió amor de sus papás, pero puede decir, bueno, yo no puedo tener ese ciclo de desamor dentro de mi familia, y es cuando uno dice, me inconformo y rompo. Entonces actúas diferente a como tu papá actuó. Entonces, ves las soluciones donde antes en tu casa no las había. Creo que eso es importante cuando esos ciclos uno dice, no puedo vivir como mi familia vivió. Tengo que marcar la diferencia a partir de ahora a mis siguientes generaciones. Ahí está el secreto. Los ciclos vienen, por su nombre lo dice, ciclos, son círculos que comienzan y se van cerrando, que comienzan y se van cerrando. Cuando se rompe un círculo, dice, no, yo no voy a terminar divorciado, yo no voy a terminar con la enfermedad que mató al abuelo, yo no voy a hacer, yo no voy a terminar yéndome de mojado al extranjero a buscar el sueño americano. O sea, y no quiero decir que está mal, pero en lo particular yo creo que cuando una persona abandona la familia por una necesidad económica, no es lo más óptimo, porque esa persona arriesga su vida. Hay gente que ya jamás regresa porque perdió la vida en el desierto, en el famoso río. O sea, ¿te acuerdas que está el río este que pasa a Estados Unidos? ¿Cuánta gente no se ha muerto? En los desiertos, ¿cuánta gente no se ha quedado ahí? El famoso Cuba-Miami, la gente se ha ahogado, se ha quedado, miles de personas se han quedado Mm. por las famosas necesidades familiares. Entonces, hoy lo que yo puedo ver, eso es algo muy, muy especial. Así que rompiendo ciclos, podríamos, yo creo que ahí podríamos abundar quizá un poquito más. ¿Qué necesario es romper ese ciclo para nuestros hijos, para nosotros? ¿Cuán necesario es? Claro, si tú no rompes esos ciclos, yo siento que tus hijos van a vivir lo que tus abuelos, lo que tus papás, lo que tú estás viviendo, y lo peor de eso es que lo van a ver normal. Cuando la palabra de Dios nos dice que eso no es normal, tú lo vas a empezar a ver normal. Entonces, además de tener una vida que no va a ser un diseño de Dios, vas a alejarte de la palabra de lo que Dios habló de ti, porque estás viviendo ciclos repetitivos y no estás rompiendo con ellos, estás formando lo que tu abuelo vivió, lo que tu padre vivió, lo que tu mamá vivió. Entonces es necesario como que eso, ¿no? Cambiar la mentalidad, inconformarte y empezar algo, claro que cuesta, porque estás acostumbrado a algo y de repente como que tú dices, no, esto no se pone de acuerdo con lo que Dios dijo de mí. Entonces tienes que cambiar tu manera de pensar, de hablar, de actuar. Y creo que eso es muy importante para que tus hijos no vivan lo mismo que tú viviste cuando eras niño. Y yo quiero decirles algo muy importante, ojalá les pueda servir en este podcast. Eh, ¿Dónde aprendemos eso? A romper ciclos, a ver qué función tiene un papá, una mamá, un hijo. Y la gente dice, ¿dónde lo aprendo? En la universidad, en la mejor universidad. Mira, la gente que me está escuchando, usted tiene que buscar una iglesia. Busque un lugar en donde usted reciba una orientación, una guía, una capacitación para poder formar un buen matrimonio. Porque la gente, ¿dónde lo busca? Hoy en día en la internet queda muy vago. O sea, usted necesita buscar algo en donde le puedan ayudar a cambiar su entorno de familia, de estructura mental,
Yo no sé qué estructura cargas, pero si tú no tienes una buena estructura, te urge un lugar. En donde quiera que usted escuche este podcast, busque ese lugar. Se llama Iglesia Cristiana. Búsquela. Ahí nosotros podemos entender y concientizarnos de todas las necesidades que nosotros tenemos. Dios mío, son muchas las necesidades que tenemos para poder nosotros ver y atacar este tremendo factor. Nosotros como matrimonio nos podemos dar cuenta, ¿no? Y tenemos hijos hoy en día, y dices tú, ¿qué hago? Si yo no tuviera esa ayuda de Dios, ¿cómo yo podría ser un buen hombre, una buena mujer? Se lo voy a decir, no se puede. No se puede. Solamente es con una ayuda de Dios que se puede atacar todo esto. Claro, es como cuando, si tú quieres aprender a manejar un automóvil, te acercas a una escuela que te enseñen a manejar. Claro. Bueno, a mí mis hijos así aprendieron, no era una escuela y son excelentes Conductores. conductores. Pero es hasta que tú llegas a una iglesia que tú ves y lees la palabra de Dios, porque hay gente que asiste a las iglesias y están con la mente ausente, ¿cómo es? Cuerpo presente, Cuerpo presente, y mente pero con la ausente. mente ausente. Pero cuando llegas a la iglesia y empiezas a tener un proceso y a conocer más de la palabra de Dios, te das cuenta el por qué te había pasado tantas cosas en la vida, el por qué vivías cosas que tú decías, no quiero vivirlas, pero las vivo porque traías esos ciclos de maldición o esos ciclos que también tus papás tenían. Entonces, cuando tú ya empiezas a caminar dentro de la iglesia, empiezas a leer la palabra de Dios, te das cuenta el por qué hay esas cosas, esos eventos en tu vida. ¿Y dónde más te enseñan? Pues dentro de la iglesia, por medio de la palabra de Dios, a cómo poder romperlos. Porque uno dice, ay, que es una varita mágica. Es un caminar, es un proceso, no es fácil. Pero cuando tú tomas de la mano de Dios, tú puedes romper todas esas maldiciones y esos ciclos repetitivos que traes arrastrando desde tu familia. Ok, nosotros pues ya estamos cerrando este podcast porque queremos dejarle la expectativa para nuestro próximo. Vamos a hablar de todos los ataques que tiene la familia en los sentidos espirituales. Ustedes no se imaginan cómo están esas fuerzas actuando en contra de nuestros hijos, de muchas cosas que se van a sorprender. Vamos a hablar también del rol de cada uno del papá, de la mamá, de los hijos. Y eso va a ser en el próximo podcast que vamos a tener. Pero el día de hoy yo quiero dejar algo en la gente. Yo quiero decirle que sí, forme una familia. Si usted está listo, hágalo. Si usted verdaderamente desea, forme una familia, hágalo. Vaya si tiene una disposición, porque tiene que salir del corazón, una sanidad del corazón. Si tu corazón está dañado, ni formes familia, porque pobre mujer lo vas a hacer infeliz. Pobre hijos, los vas a hacer los más miserables. Entonces mi consejo es ese. Entonces si les quiere decir antes algo para que yo pueda ya hacer una activación, una oración por la gente que hoy va a recibir algo. Claro, tendremos próximamente más podcasts y es importante también hablar de la sanidad financiera en la familia Okay. y vamos a tocar esos temas de cómo hay un orden familiar, cómo hay un orden financiero para que seas prosperado en este tiempo tan difícil. Y pues yo quiero hablarle a todas esas personas, ¿no? Que si tú estás viviendo una crisis en tu familia, hay una respuesta, hay una salida y puede restaurarse lo que el enemigo quiso dañar. No sueltes la toalla, hay una solución para ti. Así que te invitamos a seguir escuchando estos podcasts y para que recibas esa bendición y ese consejo o guianza que Dios pueda traer para que te podamos compartir a través de estas redes sociales. Así es. Quiero decirles que en el nombre de Dios, la familia que Dios te ha dado, el integrante que tú seas, cuídalo, bendice a tu familia, porque el diseño vino de Dios. Y todo lo que Dios diseña lo hace perfecto. Y si hoy en tu corazón está bendecir a tus hijos, a toda tu familia, todas esas heridas, con el poder de Dios son sanadas. Y hay una restauración en personas que lo necesitan en esta hora. Si hay alguien, un esposo o esposa que está viendo esto, vayan, busquen a Dios, humíllense y juntos pídanse perdón, perdónense y comiencen una nueva relación, porque la promesa es que lo que Dios lo toca, lo hace nuevo. Reúnan a sus hijos, también hijos, si ustedes tienen algo en contra de papá y mamá, díganselo con respeto, abrácense, perdónense. Papá,
Mamá, si tienes algo en contra de tus hijos, ve con ellos, diles que les amas, rompe todos esos ciclos que maldicen a tus hijos y comiencen una nueva relación. Las relaciones nuevas con Dios traen prosperidad, traen bendición. Este podcast es la familia. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que eso sucede el día de hoy. Y cualquier persona que escuche esto será bendecido. Y si lo hace, será prosperado. Gracias por escucharnos, por vernos. Estamos felices de poder compartir con ustedes lo mejor que nosotros tenemos. Nos veremos próximamente en otro podcast de La Familia. Saludos a todos.